Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? ¿Qué saben de la Reforma? Poco, ¿verdad? En 1500, Europa estaba sumida en una oscuridad profunda. Era un continente sucio, analfabeto, ocultista, supersticioso, plagado de ignorancia. El mundo de ese tiempo tenía una división. Europa occidental cristiana era analfabeta y sucia. Y el mundo musulmán oriental era limpio, era culto, avanzaba las ciencias, sus ciudades eran limpias. A los turcos se les hacía difícil estar con cristianos porque los cristianos, según ellos, apestaban. Europa estaba sumida en 1000 años de oscuridad. Desde que la Iglesia se volvió imperial con Constantino en el año 325, poco a poco la Iglesia se fue olvidando de la Escritura, fue llenándose de supersticiones y creencias que no son de la palabra de Dios, y Europa se fue sumiendo más y más en una profunda oscuridad. En medio de toda esa ignorancia tenían en realidad una sola luz, y era que en ese tiempo las personas tenían miedo del juicio de Dios. Todos ellos temían la condenación eterna, creían firmemente en el fuego del infierno, no tenían ninguna duda que Dios los iba a juzgar. Y ese terror por el juicio de Dios era explotado por la Iglesia para sacarles el dinero del bolsillo, ofreciéndoles algún tipo de tranquilidad y algún tipo de paz. En medio de toda esa oscuridad, nace Martín Lutero, nace en el pueblo de Eisleben, en Alemania, hijo de un hombre pobre que se mudó a la ciudad de Mansfeld y empezó a trabajar en una mina de cobre, que logró cierta posición, que logró cierta acumulación de dinero y pudo mandar a su hijo a estudiar en la universidad. Hans Lutero quería que su hijo fuera abogado y lo mandó a la Escuela de Artes Liberales para prepararse para ir a la universidad y a estudiar Derecho. Y Lutero tuvo el privilegio de ir a la universidad y era estudiante de Derecho. Él era músico. En las noches tenía una tuna con algunos compañeros, iba a los bares y tocaba música y levantaban una ofrenda, como tunas que existen hasta el día de hoy. Pero toda esa apariencia en realidad era exterior. Lutero era profundamente plagado en su alma por el miedo al juicio de Dios. Martín Lutero no tenía paz en su alma. Él sentía que el juicio de Dios podía caer sobre él en cualquier momento. Andaba aterrado con la demanda que sentía de parte de Dios de ser justo. Él cuenta varias anécdotas de su vida. En una de esas anécdotas, en un museo, está mirando un cuadro donde hay un barco. Y ese barco es la iglesia. Y todos los que están en el barco tienen esperanza. Y los que caen por los costados del barco caen en un océano de fuego. Y para él todas esas imágenes eran fuertísimas. Andaba angustiado por su alma. No sé si usted tiene temor de Dios. Si cuando usted peca teme el juicio de Dios. Tenemos temor de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros jefes, de las autoridades. Cuando uno está haciendo algo malo, no quiere que lo vea el jefe, lo esconde de la policía, pero Dios, que lo ve todo y es testigo de cada pecado, ni siquiera nos incomoda. Por eso es difícil imaginarse la vida de Lutero, una conciencia sensible, una sensación de que Dios exige perfección y una incapacidad de alcanzarla. Regresando de visitar a sus papás de Mansfeld a la ciudad de Erfurt, Lutero tuvo una experiencia que cambió su vida. En medio de una gran tormenta cayó un rayo muy cerca de él.
Y él sintió que ese rayo era el juicio de Dios sobre su vida. Y en medio de la angustia del rayo, le prometió a Dios hacerse monje. Cumplió su promesa al día siguiente. Agarró sus libros de derecho, se los regaló a sus compañeros, agarró su instrumento de música, su túnica y lo regaló. Y ese mismo día se presentó al convento agustino, una orden estricta de monjes mendicantes. La orden más estricta, los monjes de más bajo nivel, con pobreza, con obediencia, con castidad. Algunas de estas órdenes ni siquiera usaban sandalias, tenían que andar con el pie en el suelo. Y Lutero, tratando de conseguir la paz de su alma, entró al monasterio dejando toda su vida. La cólera de sus padres, especialmente de su papá, que se sintió traicionado que Lutero dejara el estudio de derecho. Yo le tengo mucha simpatía a Lutero, si se puede decir. En realidad pocos saben que mi primera iglesia fue la iglesia luterana. Soy el primer pastor luterano ordenado de la Federación Luterana Mundial en el Perú. Mi primera iglesia fue en alemán. Mi primera Biblia fue la Biblia escrita por Lutero en alemán. Y mi primer estudio de teología lo hice en Alemania. He estado en Wittenberg, donde él acabó las tesis. Tengo que salirme de una duda. En latín. Quería saber si las tesis que habían puesto eran las originales en latín, traducción en alemán. Son las originales en latín, si usted también tiene la duda. He estado en el castillo de Wartburg, donde Lutero tradujo la Biblia. Y siempre me ha llamado la atención de dónde sacó Lutero ese coraje que tuvo, esa valentía que demostró de desafiar a todo su mundo por ese principio de la Escritura que él había descubierto. Verá, Lutero en realidad en el monasterio no logró calmar su alma. Él seguía angustiado. Fue un monje de disciplina absoluta. Él hacía ayunos y vigilias, además de todo lo que le era exigido. Y se flagelaba a menudo con un látigo, se daba de golpes hasta quedar desmayado y tenían que entrar a su celda a rescatarlo. Lutero no encontraba paz a pesar de que estaba en uno de los caminos que la iglesia decía eran los caminos más seguros para tener paz con Dios. Su prior Staupitz decidió entonces ayudar a Lutero y le dijo que se hiciera sacerdote. No todos los monjes son sacerdotes. Entonces Lutero fue 8 meses a estudiar para ser sacerdote. Fue finalmente ordenado sacerdote, fue un monje sacerdote. Y él, cuando celebró su primera Eucaristía, le temblaban las manos de sostener el cuerpo, según él creía, de Dios. Él tan inmundo a un Dios que demandaba tanta justicia. Y él discutía y decía, ¿cómo puede ser un Dios tan terrible, tan injusto? Nos pide una justicia perfecta que no podemos alcanzar. ¿Por qué puede demandar de nosotros algo que no somos capaces de dar? Se confesaba cada hora. Lo tenía a su prior completamente enfermo, lo iba a buscar y le decía, Lutero, hace 1 hora te has confesado, ¿qué pecado podrías haber cometido? Y Lutero le decía, todos, no tengo paz con Dios. Entonces Staupitz tomó la decisión de volver a ayudar a Lutero y le dijo, vas a estudiar teología. La Biblia fue desapareciendo del mundo cristiano. Desapareciendo me refiero por completo. Los únicos que leían o estudiaban la Biblia eran los teólogos. Los sacerdotes no leían la Biblia. Cuando yo leo en los libros de historia del Perú, Lima fue fundada en 1512, que el Inca en Cajamarca botó una Biblia al suelo, eso tiene que ser mentira. La imprenta fue inventada en 1450 por Johann Gutenberg. Habían pasado pocos años, él hubiera tenido que tener una vulgata de la imprenta de Gutenberg para tener alguna Biblia con él.
Eso es un engaño, él tuvo un misal y ese misal no hay ningún problema en botarlo al piso. No es la palabra de Dios. Los sacerdotes no leían la Biblia. El pueblo no conocía lo que la Escritura decía. El único conocimiento que tenían de Dios era lo que les enseñaba la iglesia. Y la iglesia les enseñaba que el juicio les espera. Y si no es solamente el juicio del infierno, también es el juicio del purgatorio. Y que la única manera de escaparse de ese juicio es haciendo sacrificios, como ser monje, como hacerse pobre, como hacerse mendigo o comprando con dinero indulgencias. Lutero tuvo una oportunidad cuando era monje para buscar la paz de su alma. Hizo una de las cosas que era considerada más santa en ese tiempo. Su prior lo mandó a Roma con un encargo de la orden. Fue un viaje de 5 meses para ir a la ciudad de Roma, hablar los temas de la orden y regresar. Y llegar a la ciudad santa para Lutero era su esperanza de paz. Están todas esas reliquias, todos esos lugares santos. Se supone que los huesos de San Pedro, de los huesos de San Pablo, las escaleras por donde Jesús mismo subió, a pesar de que eso es en Roma y no en Jerusalén, las deben haber llevado allá. No sé cómo se lo explicaban en ese tiempo. Y Lutero entró con una devoción tremenda a Roma, a la ciudad santa, dispuesto a agotar todos los recursos de paz que pudiera haber. Ir a todos los santuarios, visitar todas las reliquias, hacer todos los ejercicios. Y un monje alemán, acostumbrado a una disciplina extrema de su orden, se encontró con monjes italianos acostumbrados a todo tipo de indisciplina. Para hacer la historia breve, Roma no le trajo ninguna paz, todo lo contrario. Regresó más inquieto que nunca. Estudiando teología, Lutero se doctoró como doctor en teología. Y en su tiempo de estudiante y de profesor, él en algún momento encontró la paz que solamente la palabra de Dios puede dar. Lutero en realidad dictó un curso que es el más importante de todos, que es su curso de la Epístola a los Romanos. Hemos leído al comienzo Romanos 1:17 y 3:28. No se tenía ningún conocimiento de ese curso de Lutero a Romanos. Y en los años 70, un coleccionista de libros antiguos encontró en una biblioteca antigua un libro abierto y reconoció la letra de Lutero. Recién desde 1970 tenemos el famoso comentario de Lutero a la Epístola a los Romanos. Lutero nunca dijo con qué pasaje vio la luz, pero siempre dijo que la justicia que él creía Dios demandaba de la persona, que él sentía esa demanda indebida de Dios de pedirle al hombre una justicia que no puede dar, no es una justicia que Dios exige, sino es una justicia que Dios regala. Y él empezó en su orden, en su trabajo de profesor de teología, a hablar de este tema evangélico. Fue convocado por Federico el Sabio, uno de los reyes electores alemanes, para ser el predicador del castillo de Wittenberg. De hecho, las tesis las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg. Y él ya predicaba antes de las 95 tesis de forma más evangélica, diciendo tenemos que confiar en la obra de Cristo. La justicia no es algo que podemos alcanzar con nuestro esfuerzo, es algo que Dios nos da, que Dios nos regala por el mérito, por la justicia de Cristo. Y en estas predicaciones, Federico el Sabio, que dicho sea de paso, nunca se hizo luterano, quedó católico hasta su muerte, a pesar de que él fue el protector de Lutero toda su vida, se gozaba, le encantaba su predicador en la corte y le daba toda libertad. Otros venían y decían, Señor, Lutero está predicando cosas raras, le decía, déjalo que él predique,
como siente que debe predicar. La Iglesia Católica en ese tiempo vivía de la venta de indulgencias y de la venta de cargos eclesiales. Verá, los sacerdotes en el pasado todos fueron casados, obispos y cardenales. Y la Iglesia se dio cuenta que eso no era conveniente, porque si un obispo muere, su hijo hereda la propiedad. Entonces separó a la fuerza los matrimonios para que los clérigos no tuvieran hijos y estos no pudieran heredar sus propiedades. Entonces, cuando moría un obispo, lo que hacía la Iglesia era vendía ese obispado al mejor postor, en remate público. Y el obispo que recibía, que compraba ese cargo, tenía entonces el derecho de vender indulgencias en su obispado. Alberto de Brandenburgo ya tenía 3 episcopados y decidió comprar el 4º. El Papa Julio estaba construyendo la Basílica de Roma, se había quedado quebrado. Este es el Papa que contrató a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina, que contrató a Rafael con las obras de arte tan famosas y conocidas de ahora, pero no tenía plata para ponerle el domo encima a la Basílica de San Pedro. Y entonces recibió la solicitud de Alberto de Brandenburgo por un episcopado más. Y en esta solicitud una gran suma de dinero. A pesar de que ya era obispo en 3 regiones, la Iglesia le vendió el 4º episcopado y Alberto de Brandenburgo se prestó el dinero de una familia banquera, los Fugger, y la manera de devolver este préstamo era vendiendo una indulgencia inusualmente amplia, una indulgencia plenaria. En sus territorios en Alemania, él podía vender las indulgencias plenarias, mitad de la plata para él, mitad de la plata para el Vaticano. La indulgencia plenaria era un papel que usted podía comprar por una moneda, era una suma más o menos alta de dinero, sería más de 1000 soles hoy día, que le daba perdón de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Completa paz a su alma, podía hacer lo que le diera la gana. Y Alberto de Brandenburgo contrató a Tetzel, un vendedor de indulgencias, un predicador dominicano que era muy agresivo en la venta de las indulgencias, asustando con el fuego del infierno, con el purgatorio, dándole cargo de conciencia a las personas, que su papá, su abuelita, su hijo estuvieran en el purgatorio y que ellos por una moneda podían sacar el alma de ese lugar de sufrimiento. Federico el Sabio, como sabio que era, sabía que una indulgencia vendida en Alemania era dinero alemán que iba a Roma, a Italia. Y él no estaba de acuerdo en que vinieran a saquear el dinero alemán y se lo llevaran al extranjero. Entonces le prohibió a Tetzel entrar en su territorio. Y Tetzel puso su carpa de venta de indulgencias al otro lado del río y ahí vendía estas indulgencias plenarias. Y parroquianos de la iglesia de Lutero en Wittenberg cruzaban el río, compraban su indulgencia y regresaban al otro lado. No sabemos exactamente con quién, pero alguno de estos parroquianos, la historia cuenta un borrachito empedernido, cuando Lutero lo exhortó por estar borracho otra vez le dijo: ni te preocupes, ya no tengo que confesarme, ya no tengo que ir a misa, ya no tengo que hacer nada, he comprado mi indulgencia. Lutero montó en cólera y escribió 95 tesis. En ese tiempo la teología se enseñaba en forma de proverbios, los nomens, los enunciados, por eso están numerados. Era una manera académica de escribir. Uno hacía propuestas y él escribió 95 tesis, todas ellas en latín, y el 31 de octubre de 1517 las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg, porque el 1 de noviembre era Día de Todos los Muertos y la iglesia se llenaba de gente, y Lutero estaba desafiando a otro teólogo a un debate académico sobre el valor de las indulgencias. Mira, no es que Lutero había empezado una revolución.
Los que leían latín eran contados con los dedos de la mano. Los que podían debatir con él las tesis eran solamente otros teólogos, de los que había muy pocos. Entonces es probable que multitudes entraran y salieran de la iglesia y lo único que vieran fue ese papel. Pase y léalo, a ver si entiende algo. Era igual para ellos. Nadie entendía las tesis. Pero no sabemos quiénes ni cuántos, de manera anónima y desconocida, no solo imprimieron las tesis en latín, sino las tradujeron al alemán y, aprovechando la invención de Gutenberg, distribuyeron las 95 tesis por todas partes. El impacto de las tesis no se hizo esperar. Verá, las tesis cuestionaban el poder del Papa de perdonar pecados. Y si es que el Papa tenía poder de perdonarlos, ¿por qué lo hacía por dinero y no perdonaba todos los pecados de una vez y libraba todas las almas del purgatorio? La calidad moral del Papa fue puesta en tela de juicio. Las 95 tesis llegaron hasta el Vaticano. Y el Papa no se preocupó, pensó que era un debate entre dominicos y agustinos, una orden rica, predicante los dominicanos, hábito negro con blanco, y una orden mendicante, hábito marrón, largo hasta el piso, los agustinos. Y dijo, debate de teólogos. Pero la verdad, las tesis de Lutero empezaron a bajar la venta de indulgencias. Y usted sabe que agarrarle a alguien el bolsillo siempre trae reacciones. En este tiempo Lutero hablaba abiertamente en contra de las indulgencias, negaba la autoridad de la Iglesia de perdonar pecados, cuestionaba la autoridad del Papa de perdonar pecados y escribía libros. Y se volvió sumamente conocido, muy popular en Alemania, era un héroe alemán y Federico el Sabio lo protegía. Lutero fue excomulgado y la iglesia demandaba que se quemara a Lutero. Pero Federico el Sabio obligó al emperador a darle a Lutero la oportunidad de defenderse. La Dieta de Worms fue en 1521. En una sala Lutero se presentó, había una mesa con todos los libros que él había escrito, estaba el emperador Carlos V, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, ese Carlos V, estaban los nuncios papales, los príncipes electores, todas las autoridades del mundo político y religioso. Y en realidad fue una trampa. No se le iba a dar a Lutero la oportunidad de hablar. Se le mandó que guardara silencio y contestara solamente 2 preguntas. Si él era el autor de los libros y si se retractaba de lo que estaba escrito en los libros. Y Lutero se sintió acorralado, no era lo que le habían dicho. Se le dio un día de plazo para contestar. Y cuando Lutero respondió a la Dieta de Worms, dijo lo siguiente, escuche bien. Reconoció que era el autor de los libros y dijo que si no era convencido con la Biblia y con el uso simple de la razón, no podía y no quería retractarse porque no es bueno ir en contra de la conciencia. Puede que a usted no le sorprenda mucho, pero es la primera vez que alguien exigió un argumento bíblico para cambiar sus creencias. La iglesia primitiva no leía la Biblia literalmente, la leía alegórica y simbólicamente. La iglesia medieval no leía la Biblia en absoluto, solo citaban a teólogos. Agustín dijo, Cipriano dijo, Aquino dijo, fulano dijo, y nunca la Biblia dice. Es la primera vez en la historia del cristianismo que un cristiano planta el pie y se opone a autoridad política y religiosa y demanda un argumento escritural. Eso es la Reforma. Y en este Lutero tropezó toda Europa. Verá, él estaba
cuestionando la autoridad del emperador, que era el que había concertado esta dieta en Worms, y estaba cuestionando la autoridad de la iglesia. Si usted es el primer evangélico en su casa, a veces a uno lo hacen sentir raro. Le dicen, ¿qué secta será esa? No es la iglesia verdadera, la iglesia católica existe hace miles de años o qué sé yo, y uno se siente como un poco tímido, ¿no? Que le falta un poco de tradición, de autoridad cultural. Imagínese a Lutero. Nadie le había enseñado. Él había leído la Biblia por sí mismo y había descubierto estas verdades de la Escritura, que la salvación no se conquista por obras, sino es un regalo que Dios nos da en su gracia por la fe en Jesús, que murió por nuestros pecados. Y él, con esa convicción que venía de su propio estudio, está desafiando todo el mundo de su tiempo. El emperador decretó que Lutero era un enemigo del imperio y que cualquiera que lo matara le hacía un servicio al emperador. Lutero, al salir de la ciudad de Worms, podía ser muerto por cualquier persona. Federico el Sabio, que no por gusto lleva su apodo, mandó a un grupo de caballeros encapuchados raptar a Lutero y esconderlo. O sea, antes de que lo pudieran matar, él lo hizo raptar. Y Lutero fue llevado al castillo de Wartburg, se dejó crecer el cabello. Sí tiene tonsura, no la pueden ver, es un poco alto Lutero, pero ahí está su tonsura arriba, o sea, la señal de ser un sacerdote ordenado. De hecho, la Biblia prohíbe hacerse tonsura, querido joven, obedezca la palabra. Se dejó crecer el pelo, se dejó crecer la barba, adoptó un nombre de Junker Jorge o Junker George, y en ese tiempo en Wartburg tradujo el Nuevo Testamento y después el Antiguo del griego y del hebreo al alemán. Verá, la Biblia era desconocida. Un sacerdote nunca había leído la Biblia. El pueblo mucho menos. Y de pronto Lutero saca en 1521, se demoró 8 meses en traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y en 1521, más de 60 imprentas en Alemania producían el Nuevo Testamento, que se vendía como pan caliente. Y la gente en la calle, en la casa, en la plaza, en cualquier lugar, en el mercado, estaba por primera vez leyendo la Biblia. No muchos sabían leer, en ese tiempo era común que entonces se leyera públicamente. Y ellos empezaron a escuchar con sus propios oídos las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios. No sabe la transformación que eso significa. Verá, ha habido Revolución Francesa, ha habido caída de monarquías, ha habido derechos ciudadanos, los derechos civiles, ha habido democracia. Pero lo que nos ha dado la Reforma es el derecho a nuestra propia conciencia, a que nadie le diga qué debe creer y cómo debe creerlo, sino que usted mismo, con la palabra de Dios, sin la ayuda de nadie, crea lo que Dios le dice. Federico el Sabio ha sido un instrumento de Dios. Los que tradujeron las tesis al alemán y las difundieron han sido instrumentos de Dios. Personas que han sido campesinos ignorantes, al escuchar la Reforma, al escuchar del Evangelio, al escuchar la palabra de Dios, han aprendido a leer y a escribir, han aprendido griego y hebreo, se han vuelto eruditos del idioma. Personas que han apoyado a Lutero han sido personas que, conmovidos por la palabra de Dios, se han dedicado al estudio. La Reforma fue en 1517. Lima, la ciudad donde vivimos hoy, fue fundada en 1512, 5 años antes de la Reforma.
El Perú no ha tenido libertad de culto hasta 1920. Hasta 1920 era perseguido por la ley ser cualquier cosa sino católico. La Plaza de la Bandera es la plaza de Mateo Salado, un luterano que fue quemado vivo, el primer muerto por la Inquisición peruana. Nosotros en el Perú tenemos un retraso de muchísimos años con respecto a la reforma. El 21 de diciembre del 2010, Alan García, en su final de segundo mandato, dio la primera ley peruana de libertad religiosa. Tiene menos de 7 años la ley de libertad religiosa en nuestro país. A 500 años de la reforma. ¿Y qué enseña la reforma? Enseña que cada persona tiene derecho y acceso a la palabra de Dios, sin la necesidad de ningún mediador, nadie que le diga cómo debe creer o cómo debe leer o qué cosa debe creer, sino cada uno por sí mismo puede con toda libertad. Cada uno de ustedes aquí puede abrir su Biblia y leyendo su Biblia puede conocer lo que Dios ha dicho y guiar su vida, su conciencia y sus acciones con la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué falta en el Perú para que la reforma llegue acá? Verá, el peruano no lee mucho. Muchos peruanos son totalmente ignorantes de la palabra de Dios. Mi padre se convirtió poco tiempo antes de fallecer y nunca leyó la Biblia. Para él era pecado leer la Biblia. Me llamaba a mí y me decía, léeme de la Biblia. ¿No? Entonces yo le leía salmos, orábamos juntos, pero él nunca superó ese mandato de la Biblia, está prohibido leer. Mi papá no murió el siglo pasado, murió hace poco más de 20 años. Entonces yo quisiera preguntarle a usted acerca del legado de la reforma. Verá, la Iglesia luterana se ha olvidado de la reforma. Niega la palabra de Dios sin ninguna vergüenza. Decide por decisiones ideológicas, políticas y culturales, rechazando la palabra de Dios sin preocuparse. Nosotros en el Perú hemos tenido ya influencia de ideologías que vienen de esos lugares. Nosotros nos hemos puesto de pie y protestado en contra de esas ideologías, pero todavía el peruano no tiene el espíritu de la reforma. Ese legado es que usted directamente, con su lectura y estudio de la palabra de Dios, gobierna su vida y toma sus decisiones. Y cuando usted decida con la palabra de Dios, va a ver que la familia se le va a oponer, va a ver que el Estado se le va a oponer, va a tener al mundo en su contra. Y yo quisiera que haya en usted esa valentía que hubo en Lutero, que le dijo al imperio y a la iglesia, si no me demuestras con la escritura y con el uso sano de la razón, no puedo ni debo ir en contra de mi conciencia. Como ya les he comentado, yo renuncié a la iglesia luterana por un tema de doctrina. En 1994, el 31 de octubre, por la reforma, la iglesia luterana suscribió un acuerdo negando la justificación por la fe. El mismísimo núcleo de la reforma de Lutero. El justo vivirá por la fe. Yo le escribí a mi obispo y le dije, yo no puedo aceptar ese documento, es una falacia teológica. Debatimos casi un año con la iglesia. Y lo único que la iglesia me dijo, ignóralo, ¿a ti qué te importa? Y le dije, no es así. Si yo estoy suscrito a ese convenio, no lo puedo aceptar. Y un año después me retiré de la iglesia. Yo no he estado dispuesto en ningún momento de mi vida, y no lo estoy ahora, a que nadie me insista o me anime a renunciar a ningún versículo de la palabra de Dios.
Y si alguien me dice esto es bueno o lo otro es malo, o debemos hacer esto, o debemos hacer lo otro, yo quiero escuchar en la palabra de Dios lo que debo hacer y no. Y me entusiasma tremendamente cuando viene alguien y me dice, estás equivocado porque la Biblia dice. Entonces yo con ansiedad quiero que me lea la Biblia. Quiero saber si es cierto que he estado en tinieblas y no he conocido esa palabra. Y muchas veces he sido corregido, he sido exhortado, he sido modificado en mi manera de pensar por la palabra de Dios, pero no por personas. Yo quisiera, mi querido hermano y hermana en Cristo, que usted viva la reforma. A nuestro país no ha llegado. No hay libertad de conciencia en nuestro país todavía. Todavía vemos a nuestras autoridades políticas adorando una imagen hecha por algún artista. Todavía vemos autoridades que venden indulgencias dominando en la cultura de nuestro país. Yo acompañé a mi mamá a comprar la misa para mi papá. Ya era pastor. Y me doy cuenta que todavía venden indulgencias. Nunca he querido ser ladrón, pero ese día sí. Quería robarme el cartel. Porque si usted compraba una misa de 100 soles, era solo 100 años del purgatorio. Pero si era una misa de 10.000, eran no sé cuántos miles de años del purgatorio. Y yo dije, todavía venden indulgencias en el Perú. Todavía se pide dinero para dar salvación. Todavía se exige plata para el perdón de pecados. Nuestro país necesita personas como Lutero, que movidos por la palabra de Dios, no están dispuestos a sujetarse a ninguna autoridad que le obligue a ir en contra de lo que la palabra manda. Que mantiene su verdad moral también. No solo él tradiciona la palabra, sino tampoco permite que otros se la impongan. Yo le puedo decir con libertad que vienen tiempos difíciles, donde vamos a ser obligados a creer cosas que no son de la palabra de Dios, que nos van a ser impuestas como una verdad. Evolución, ideologías de género y muchas otras. Y yo quisiera que usted como Lutero plante su pie y diga, si no me convences con la Biblia y el uso simple de la razón, no acepto lo que dices. Ese es el legado de la Reforma. Quiero que se imagine a Lutero estudiando la palabra y de pronto descubriendo que la intranquilidad de su alma no era porque Dios le demanda una justicia que él no puede dar, sino porque no había entendido que Dios nos ha dado a su Hijo amado para morir en la cruz por nuestro pecado y nos regala la justicia de Jesús, pura, perfecta y sublime, como justicia nuestra. Yo no me presento ante el Padre con mi justicia, sino con la justicia de mi Señor Jesús. Esa verdad es el legado de la Reforma. Que usted tenga su Biblia es el legado de la Reforma. En el año 2000 se eligió las 100 personas más influyentes del segundo milenio. Número 1, Isaac Newton y la física newtoniana. Número 2, Johannes Gutenberg y la invención de la imprenta. Número 3, Martín Lutero y la libertad de la conciencia. ¿Es usted libre en su conciencia? ¿Se gobierna usted solo con la palabra de Dios? Sujeto a nadie, pero siervo de la palabra. Estoy citando palabras de Lutero. Yo quiero animarle a que sí. Y que a partir de ahora usted empiece a estudiar su Biblia, porque si es ignorante de la palabra, no hay nadie que lo pueda ayudar. Ha apagado la única luz que alumbra el lugar oscuro y que con la palabra usted tome todas sus decisiones. Que el Señor les bendiga.